Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No recordaba el sonido real de un tren desde que me mudé a la ciudad, pero aquella mañana el metal lejano de las vías acompañó el chirrido de la puerta del taller al ceder. No fue un golpe ni un portazo, sino una rendición lenta, madera hinchada por años de humedad, bisagras que ya no sabían qué hacer con su propio óxido. El olor que salió a recibirme no era uno solo. Hablaba el pegamento de piel de conejo guardado en tarros viejos, la trementina cansada, el hilo grasoso, los trapos de algodón que alguna vez fueron blancos, el polvo de cartón que se agarra al paladar como si quisiera quedarse. Avancé levantando partículas que flotaban en el rayo oblicuo que entraba desde la claraboya. El rayo tenía color, una tibieza mínima, y se detenía sobre un caballo de balancín con el lomo hundido y un ojo de vidrio opaco. Me habían dado 2 llaves, una para la reja baja y otra para la puerta interior, y una lista de instrucciones escritas por el notario. La casa-taller de Ernesto Calderón, maestro juguetero, debía ser vaciada, inventariada y embalada para un futuro museo municipal que todavía no tenía edificio ni presupuesto. A mí me contrataron por lo segundo, no por lo primero ni por lo tercero. Abrir, anotar, medir, limpiar con suavidad, etiquetar, guardar. Una tarea de manos y de tiempo. No me hablaron de la casa. En el documento figuraba como un domicilio más. Di el primer paso y el suelo respondió con una vibración pequeña, como un resorte que se libera pero sin moverse de sitio. Había una fila de soldados de hojalata en el zócalo, justo a la altura del tobillo, todos girados hacia la puerta, con el esmalte saltado en el borde de las botas. No me miraban, me presentaban su postura, su equilibrio rígido en la madera. A la izquierda, un mostrador con un cristal blindado roto en diagonal. Dentro, peonzas con la pintura a círculos concéntricos, canicas verdes y azules, muñecos de cuerda con llaves colocadas como joyas diminutas a la altura de las caderas. En la pared del fondo, un mapa de papel cebolla con alfileres color crema dibujaba barrios y flechas. Bajo el mapa, una cómoda de nogal con cajones etiquetados, ojos, resortes, esferas, pelo. Me curó la extrañeza tocar cada tirador sabiendo lo que iba a encontrar. Ojos de cristal separados por diámetro y matiz, resortes por longitud, esferas de madera según peso. El pelo no era pelo humano, sino crines, angora, mohair. La uniformidad en los cajones era la única forma de orden aquí dentro. El primer día no toqué nada que no pudiera volver al sitio exacto en que estaba. Abrí cuadernos de tapas de hule escribiendo con letra de imprenta fechas y reparaciones. Se repetía el mismo trazo en cada línea, palabras sin adornos, reemplazo de reloj de escape, ajuste de leva, refuerzo en cuello porcelana, cosido de brazo, calibración de cilindro musical. Cada pieza tenía un nombre, un dueño o dueña, un precio. A veces, un comentario entre paréntesis, entregado a tiempo, niña ansiosa, olor a cocina, la abuela pregunta si aguanta el baño. Me detuve en la tinta seca, en la indicación sin emoción del paso de los días. En las últimas páginas había signos de manos temblorosas. La letra seguía siendo la misma, pero bailaba un poco, como sobre tablero flojo. Dejé la mochila en el mostrador roto y entré en el primer cuarto lateral. Un jardín detenido en telas podridas, animales de peluche con orejas desparejas, costuras a la vista, narices aplastadas por el peso de otras narices, ojos de botón que no reflejaban nada porque la luz no llegaba hasta ellos. Olían a una mezcla de saliva vieja y alcanfor. Cuando rozaba el lomo de uno, un hilo de polvo subía como si le hubiera acariciado de verdad. Al final del pasillo, una puerta entornada mostraba un trozo de escalera descendente. No bajé. Cada vez que movía el cuerpo, un punto distinto de la casa crujía, no debajo de mí, sino 2 o 3 pasos más allá, como si la madera pensara en lo siguiente que iba a hacer. A mediodía encendí el primer café con un camping gas que traje por si no funcionaban los enchufes. El calor del hornillo arrugó una etiqueta que colgaba de una marioneta desnuda. La marioneta no tenía rostro, solo un óvalo de madera con marcas de lápiz donde algún día se tallaría nariz y pómulos. El calor sacó también otro olor escondido en algún sitio, una mezcla de metal húmedo e hilo quemado. No era desagradable, pero obligaba a tragar saliva más seguido.
Abrí la ventana que daba a un patio angosto, apenas una rendija entre paredes vecinas. Una línea de ropa seca colgaba en el patio de enfrente, sábanas que se bamboleaban lo justo para indicar que allí sí había vida. Aquí, no. Aquí había los restos organizados de una actividad que, por sí sola, calentó durante años estas estancias. Me instalé. Una colchoneta plegable, una manta, un termo. No había intención de quedarme a dormir, pero no había intención de no hacerlo. El tiempo que tarda una caja en llenarse no se calcula con reloj, sino con el cuerpo, y ese cuerpo encuentra la manera de recostarse donde hay sombra. Barrieron mis manos el primer estante con plumero suave. Sentí los bordes de cada caja de música como labios de madera. Las abría y, antes de dar cuerda, las acercaba a la nariz. Cada una tenía un clima distinto. Una traía un soplo de lavanda seca, otra un fondo de cera de abejas, otra un residuo dulce como pan brioche olvidado. Al girar la llave, los cilindros decidían si responder. Hay mecanismos que, si permanecen mucho tiempo quietos, requieren un gesto más firme solo la primera vez, como si se les convenciera de volver a hacer su trabajo. No insistí con las que se negaron. No vine a forzar recuerdos, solo a apuntarlos. La caída de la tarde se notó en la claraboya. La madera del techo se volvió de un color más oscuro que no aprendí en mi infancia porque las casas que habité no tenían esa clase de madera. Escuché un tren de nuevo, más lejano. Olía a metal frío, o eso me dije para tranquilizar una sensación que subía desde el estómago. La noche hizo al taller más pequeño. Uno aprende, en espacios ajenos, los puntos que la oscuridad respeta. Aquel rayo oblicuo se volvió una tira casi sólida y, dentro de ella, el polvo se movió con parsimonia. Me quedé dormido en el suelo directamente, con la espalda apoyada en el mostrador y la vista hacia el caballo de balancín. Me despertó algo que no supe nombrar. No fue un ruido, fue su ausencia en mitad de otro. Estaban las válvulas del gas, el goteo de una llave en el baño pequeño, el asentamiento de un tablero sobre una viga, la respiración propia desacompasada. Y en medio, algo que dejó de suceder. Solo sentí que el aire cambió de densidad. Me incorporé con el torso rígido, como si los músculos hubieran aprendido a endurecerse durante el sueño. La casa tenía otra temperatura a esa hora. No era frío ni calor, era un templado exacto que rebajaba los bordes. Con la linterna recorrí líneas que no había mirado de frente durante el día. La huella de una mano a la altura del marco de la puerta, no manchada sino pulida por repetición. El brillo distinto en el escalón tercero, ahí donde un talón había girado siempre un poco. Me di cuenta de que no estaba solo porque ninguna casa vacía guarda ese tipo de brillos. No necesitaba a nadie presente, bastaba con que lo hubieran estado. Volví a dormirme con esa certeza, y con la convicción de que mis manos, al frotar, ya empezaban a dejar sus propias marcas. El trabajo estableció su propio ritmo. Los cuadernos se apilaban a mi izquierda, los juguetes a mi derecha, las etiquetas en el centro. Contaba tornillos microscópicos como si fueran semillas. Anotaba medidas con decimales que no servían para nada salvo para mirar con cuidado. Los días se separaban por sabores, uno de sopa en termos que compraba en la esquina, otro de pan con mantequilla salada, otro de café demasiado hervido. Con cada día, la casa entregaba un detalle que antes no. Descubrí que, si me detenía frente a la cómoda de ojos por más de 3 minutos, un sonido mínimo aparecía, un clac que no era de madera, sino de metal en metal. No era reloj. Empecé a escuchar el sonido en otros lugares, siempre después de 3 minutos. Lo tomé como una broma de mi cabeza contando tiempo aunque no quisiera. Me acostumbré a hablarle al silencio sin pronunciar palabras. Le mostraba el cepillo con que limpiaba las ranuras, la perilla de goma con la que soplaba el polvo de los cilindros dentados. Le enseñaba las etiquetas nuevas para que no se engancharan en telas viejas. Me parecía correcto. No agradecía ni pedía, solo mostraba. A cambio, el silencio se acercaba. Lo notaba por el olor. La casa me oía y, en respuesta, ofrecía un olor distinto, pasajero, como si alguien hubiera abierto durante un segundo un armario que llevaba meses sin tocarse. A veces era olor a tiza. Otras, a pan rallado. Una vez, entre las 6 y las 6:10, el aire trajo un aroma fiero a pelo húmedo, como perro secándose junto a una estufa. No había perros entre los juguetes de peluche, pero el olor me sacudió una memoria de infancia que creía cerrada. Me detuve y dejé que se fuera solo. No tenía prisa. La puerta de la escalera que descendía se dejó abrir en el cuarto día.
Fueron mis manos empujando con la fuerza mínima necesaria, nada más. El aire de abajo era más fresco y sostenido. El olor a humedad no era agresivo, era disciplinado. Bajé con la linterna detrás y el cuerpo delante. El primer descanso lo ocupaba un maniquí de madera a escala de niño, articulado, con marcas de corte en la espalda, como los ensayos de una cirugía sobre madera. No daba miedo. Ninguno de los objetos lo daba. Lo incómodo era la cantidad, el conjunto, la manera en que ocupaban el espacio equilibrando peso y textura. Llegué al sótano con un chirrido de zapatos en cemento y sentí algo en la garganta, un resto metálico, como si hubiera masticado una moneda. El suelo estaba marcado con ruedas, de las pequeñas, de carros de taller. En una pared, ganchos sujetaban hileras de llaves sin etiquetas. En otra, colgaban moldes huecos de caras, algunos de niño, algunos de adulto, todos con la boca cerrada, todos con el interior manchado de polvo de grafito. En el centro, una mesa larga con fieltro verde herido por cortes. Sobre la mesa, cajas de música desarmadas, maderas con incrustaciones de nácar, trozos de papel con diagramas. Me puse los guantes finos y corrí una de las hojas hacia mí. El papel, amarillento, tenía líneas exactas que no eran dibujos de juguetes, sino planos de aire. Flechas que indicaban corrientes, ángulos que marcaban dónde se quedaba el olor, tiempos medidos con lápiz. Leí una palabra repetida: escucha. No escuchar, no oído, no música. Escucha. Con flechas desde la puerta, desde la ventana del patio, desde la claraboya, desde la escalera que subía. Una nota en el margen decía medir apertura cada tarde. Otra, la casa imita si se le da material. No entendí del todo, pero la frase se pegó al paladar como caramelo. Revisé una caja baja que escondía cuadernos con las tapas más gastadas que los del mostrador. Eran cuadernos de pruebas. No había nombres de clientes ni precios, solo fechas y observaciones en primera persona del singular. Llegan con la ropa oliendo a carbón vegetal. Vuelven con perfume de menta. Se dejan el gorro, la casa recuerda el gorro hasta que aparece. La palabra recordar aparecía con comodidades que me resultaban ajenas. A veces, un dibujo, un niño en un banquito con los pies colgando, un adulto de espaldas midiendo con una regla apoyada en el aire, un aro de madera justo en el límite de dos corrientes, con una anotación, ¡ay! Más adelante, otras notas hablaban de cilindros musicales modificados para captar no solo melodías, sino pausas. Lámparas con pantallas más pesadas a propósito para que retuvieran polvo y, con el polvo, fibras de ropa. En la última página que leí ese día, una frase con tinta corrida: cuando ya no quede nadie para venir a arreglar, la casa acomodará sola. Subí con cuidado y dejé los cuadernos junto al mostrador. No era mi tarea leerlos, pero desde entonces la tarea cambió de peso. Etiquetar se volvió una forma de hablar en voz baja con lo que estaba ahí. Antes de cerrar cada caja, dejaba un hueco de aire como se deja un hueco bajo la puerta a propósito. No apreté de más los papeles de seda. Las manos me lo agradecieron dejando de engancharse. Los juguetes, también. La segunda noche en que me quedé, la casa decidió que me había ganado una música. No hubo cuerda, no hubo llave. Yo lavaba una taza en el baño, un espacio estrecho con azulejos nacarados que devolvían una luz vieja y azul, cuando, desde el cuarto de las muñecas de porcelana, llegó una melodía incompleta. No fue canción, fue un gesto. 3 notas en una escala simple, una pausa, 2 notas más y una repetición leve. No sabía de dónde salía porque no había dado cuerda a nada ese día. Seguí con la taza y la melodía se repitió, un poco desafinada. El aire olía a almidón. Me sequé las manos en el pantalón, apagué la luz y dejé que la oscuridad amarronada del pasillo me guiara. En el umbral del cuarto se sentía un calor roto, el calor viejo con su propia forma. No toqué nada. Levanté la linterna y fui saltando luces con el haz. Ninguna caja vibraba. Pero el sonido seguía, ya no en el cuarto, sino en el pasillo, como si la pared hubiera aprendido a sostenerlo después de escucharlo millones de veces. O quizá fui yo, con mis oídos acostumbrándose al hueco. Desde aquella noche, la casa tocó la misma fragmentación de cuando en cuando. No molestaba. Era una manera de decir que seguía conmigo. Me adapté a ese pulso. Desayunaba en el escalón tercero sabiendo que la madera ahí se ensancha apenas, y que la espalda agradecía ese empuje. Almorzaba junto a la cómoda de ojos, con la sensación de ser observado sin malicia. Al anochecer, subía a la claraboya y pasaba la palma por el vidrio,
Se formaba una película suave que dejaba el dibujo de los dedos un segundo antes de deshacerse. Una tarde, mientras limpiaba el caballo de balancín con la punta de un paño húmedo apenas, noté algo que había pasado por alto. Bajo el lomo, en un recoveco que no podía verse de pie, había un agujerito con forma de flor, un adorno. Acercando el oído, se escuchaba aire entrar y salir a un ritmo que ya no podía atribuírsele al viento. A la mañana siguiente lo comprobé. El ritmo se parecía más al de la respiración que al del clima. No me asusté. Decidí escucharlo como quien comparte banco con alguien y siente el peso ajeno sin mirarlo. Una vecina golpeó una vez la reja para preguntar si salían cacharros en venta. No abrí. No debía. La voz se fue con olor a lejía. Al rato, me sorprendí deseando que alguien más golpeara para comprobar cómo la casa respondía a una voz humana desde afuera. Nadie vino. El barrio, una red de negocios pequeños donde la ropa colgada siempre parece la misma, olvidó con rapidez que en esa fachada sucedía algo. Las muñecas de porcelana fueron otra historia. Cada una tenía labios pintados con distinto pulso. Algunas, labios apenas insinuados, otras, bocas redondas que parecían prepararse para un gesto que jamás se realizaría. Al limpiarlas noté que los párpados internos, invisibles a primer vista, estaban cubiertos de una pátina de polvo muy fino, distinto del resto. Ese polvo, al caer sobre el dedo, dejaba una sensación grasosa. No era tierra. Quizá aceite evaporado que se había mezclado con fibras. En los cuadernos del sótano encontré después una nota: polvo bueno. Útil para conservar. Nunca aspirar del todo. Dejar que caiga por su peso. Poco a poco, mis rutinas se ordenaron alrededor de instrucciones que nadie había escrito para mí. Golpe suave en el marco antes de cruzar de cuarto. Apagar y encender la luz 2 veces a la entrada. Colgar la llave de cuerda más grande en el gancho más cercano al caballo de balancín cada noche, aunque no la hubiera usado. Eran gestos que nacían de la mano sin pasar por la cabeza. La casa, con su escucha, me devolvía tranquilidad a cambio de esa obediencia sin dueño. Empecé a sentir menos el peso del tiempo. Me acostaba y, al despertar, olía a pan tostado aunque no hubiera desayunado todavía. Era un olor falso, pero organizaba el hambre. En la segunda semana encontré, detrás de un mueble pesado, un espacio estrecho que no pertenecía al plano de la casa tal como yo lo había aprendido. Era un pasillo anguloso, con pared a la izquierda y estantes a la derecha, tan estrecho que había que pasar de costado. El polvo aquí era más frío. Los estantes sostenían zapatos diminutos, cosidos a mano, algunos con barro seco pegado a la suela. No eran juguetes. Eran zapatos de niños de verdad. No estaban exhibidos, estaban guardados como quien guarda clavos de un tamaño extraño porque no se encuentran en ferreterías. En el extremo del pasillo, una caja de madera con tapa corrediza tenía una etiqueta desleída que decía material de muestras. La abrí con el cuerpo hacia afuera, preparada por si algo caía. Dentro, ovillos de lana, retales de vestidos, gomas de pelo, trozos de lazos con rayas, botones de abrigo. Cada cosa desprendía un olor mínimo, un hilo aún vivo, como si de su interior escapara el resto de una historia que no me pertenecía. Cerré la caja y no la volví a abrir. A partir de ese día, la casa me recibió con un olor firme a clavo de olor que no recordaba de antes. Me acompañó una semana completa, luego se fue. Anotaba todo. No en los cuadernos de Ernesto, sino en los míos. Atrapar el lenguaje de una casa poroso y plácido es como escribir con guantes, nada volvía nítido si lo llevaba al papel. Sin embargo, persistía. Había tardes en las que el silencio era tan estable que casi podía apoyarme en él. Había mañanas en las que el taller parecía más bajo, como si el techo hubiera descendido 1 centímetro. En la tercera semana, el tren lejano que había escuchado los primeros días dejó de sonar. En su lugar, un rumor nuevo, más cercano, que no supe de dónde venía. Me di cuenta después de que era el zumbido de un transformador que no funcionaba desde hacía años, pero la casa lo imitaba porque alguna vez lo aprendió, quizá de un aparato, quizá de un poste en la calle. Empecé a pensar que no eran fantasmas lo que habitaban ese lugar, sino costumbres materializadas, gestos fosilizados en aire. La tarde en que moví la cómoda de ojos para limpiar detrás, algo en mi espalda crujió con un sonido seco. Me quedé inmóvil esperando el dolor. No llegó. En su lugar, una rigidez precisa en los omóplatos, como si la piel allí se hubiera afinado para sostener otra cosa. Me reí sin ruido y pensé en los nervios que responden cuando uno ha dormido mal. Antes de volver a colocar la cómoda en su sitio,
encontré una puerta muy baja, casi un registro. El cerrojo cedió con facilidad. Detrás, un hueco con botellas de vidrio oscuro y etiquetas escritas con tinta marrón, cera blanca, mezcla barniz, aceite para ejes, perfume de semilla. Abrí una y el olor me devolvió de golpe una memoria que no viví, un cuarto con estufa de hierro, unas manos masculinas extendiendo cera sobre madera, el brillo que queda antes de la opacidad. Bajé la botella y sentí en la lengua un sabor a barniz que no venía de ahí. Decidí cenar temprano para espantarlo. No se fue. Esa noche, mientras mi respiración encontraba su ritmo bajo la manta, la casa acompañó con el suyo, y los dos ritmos encajaron imperfectamente como engranajes que necesitan un ajuste de un diente. Me dormí con el gusto a madera en el paladar y la sensación de que, si me levantaba, podía dejar la marca de mi cuerpo en el aire como las sábanas dejan su pliegue. El retraso de la furgoneta del ayuntamiento me dio una semana extra. Nadie llamaba, nadie venía. Las cajas alcanzaban ya la altura de mi hombro. Al pasar entre dos torres de cartón, el paso modificado por ese corredor improvisado, la casa emitía un susurro como el de una seda rozando otra. Empecé a disfrutar de ese sonido. Me indicaba que la materia se entendía con mi movimiento. Me volví cuidadoso con mis propios olores. Lavé mi ropa en el baño con jabón neutro para no introducir algo que la casa no hubiera aprobado aún. Apagué perfumes, colonias, cremas. Permití que el olor que me definiera ahí dentro viniera del lugar. Polvo fino, barniz viejo, café repetido. Mi piel, al final del día, olía a estante. La manta olía a bolsillo. Una tarde la luz de la claraboya atravesó una hebra y, por un segundo, vi flotar en el aire algo que parecía una pelusa con forma. No era insecto. No era ceniza. Era un trozo de hilo con polvo adherido que se mantenía vertical por un capricho de corrientes mínimas. Me quedé largo rato mirando cómo no caía. Terminó posándose sobre el lomo del caballo y, al hacerlo, desapareció. El lomo se había calentado un poco bajo el rayo. Abrí más cuadernos en el sótano. Encontré, entre fórmulas y dibujos de mecanismos, notas de comportamiento que no parecían de un artesano, sino de un cuidador de animales silenciosos. Evitar música de radio, confunde a la casa. Dejar jarra de agua a la vista, calma. Poner una peonza en el alféizar para que recoja polvo de la calle, útil en días de poco movimiento. Y, al margen de todo, una frase que el hombre escribió al borde del papel como si ya no entrara: cuando me vaya, que lo que quede sea suficiente para que quien llegue comprenda sin palabras. Volví a leerla como si me estuviera nombrando. Mi nombre no estaba, pero la interpelación sí. La noche siguiente, el sonido de la melodía incompleta apareció a otra hora. Yo estaba acostado. La casa, sin pedir permiso, lo dejó pasar por la rendija de la puerta. Cerré los ojos y la melodía cambió de habitación con un crujido diminuto de las tablas. Las notas no contaban nada, abrían aire. Imaginé el cilindro con sus dientes rozando peines metálicos con una delicadeza que una mano humana no conseguiría. Imaginé, también, la casa sin juguetes, cantando sola. La imaginé como un cuerpo que ya no necesita muletas para andar. Y sentí una gratitud que me resultó extraña. Yo estaba de paso, pero mis pasos tenían peso. El penúltimo día de trabajo, encontré mi primera etiqueta escrita por otra mano. No sé cuándo apareció. Estaba colgando de un clavo en el marco de la puerta del cuarto de hojalata. Papel amarillento, hilo rojo. En la etiqueta, mi letra no, la de Ernesto, archivista. Debajo, la fecha de mi llegada. Bajo la fecha, un número que parecía un inventario. Me quedé mirando la etiqueta con una calma que al principio tomé por cansancio. No la arranqué. No me pareció una broma. Era más bien un reconocimiento, como cuando uno da de comer a un gato de la calle, una mañana, encuentra que el gato ha traído algo y lo ha dejado en la puerta. Me quedé con las manos en los bolsillos para no tocar el hilo rojo. Ese hilo tenía el mismo grosor que el de las etiquetas de las cajas. Lo había cortado yo la primera semana. Esa noche, al acostarme, sentí en la espalda, a la altura de los omóplatos, la presión redonda de algo que no estaba ahí. No era dolor. Era un peso nuevo, central. Llevé la mano a esa zona y no toqué nada, piel lisa, músculo. Pero al apoyar otra vez la espalda contra la manta, la forma persistió, como si hubiese un hueco pensado para albergar una pieza. El aire olía a cera. No dormí mal, solo distinto. Desperté con la boca un poco seca y los dedos con restos de polvo en las huellas dactilares.
La furgoneta llegó la mañana siguiente con 2 hombres que no tenían curiosidad. Entraron y su mirada rebotó en los estantes sin quedarse. Sentí, en cambio, la casa encogerse, como si abriera y cerrara un párpado para ver mejor. Mi cuerpo respondió con una quietud excesiva, aferrado al mostrador, a la lista con los números, a los cuadernos. Ellos cargaron las cajas y yo firmé al pie. El sonido del carrito sobre el cemento del pasillo dejó marcas frescas que, por un momento, olieron a goma recalentada. Cuando se llevaron la penúltima torre, el corredor improvisado desapareció y el susurro de seda se extinguió. Quedaron unas pocas cosas: los cuadernos, el caballo, la cómoda de ojos, la peonza del alféizar, el maniquí del descanso de la escalera, los moldes de caras porque el ayuntamiento no los quería, y objetos sueltos que yo no había etiquetado por alguna razón que en su momento no supe explicar. Cerré con llave tras ellos y la luz del mediodía se desparramó por el taller sin obstáculos. El caballo de balancín mostró su pátina verdadera, menos amable. La cómoda emitió un olor a madera seca que recién entonces identifiqué como hambre. La casa, con su escucha, esperaba. Yo, con mis papeles, también. Caminé hasta la etiqueta de hilo rojo. La miré otra vez. La tomé entre 2 dedos y sentí la textura del papel, una rugosidad que no había en las etiquetas nuevas. La palabra archivista no era una profesión entonces, era un estado. Y pensé que quizás, para el lugar, aún faltaba algo para completar ese estado. Volví al sótano. Elegí una caja de música con incrustaciones rotas que había quedado fuera del inventario. La sostuve a la altura del pecho. El peso encajó en mis manos como cuando uno toma una fruta y sabe dónde poner el pulgar. Le di cuerda una sola vez. El cilindro empezó a moverse. La música no era la que la casa había imitado. Esta era más antigua, menos segura, con dientes que rozaban donde no debían. Se oyó un chirrido bajo. Aún así, el gesto estaba. Apoyé la caja en la mesa y me quedé inmóvil. Olí la cera seca. Olí el metal romo. Olí un resto de tela que alguien había pegado bajo la tapa para mejorar el sonido. La música terminó y el silencio subió desde el piso. Me envolvió sin peso, con la seriedad de quien cumple una ceremonia aunque nadie la entienda. Respiré más despacio. La presión entre los omóplatos disminuyó un poco. Al salir, la luz del taller me pareció más plana. Faltaban 2 cosas por hacer: cerrar los cuadernos y decidir qué quedaba en mis manos. Subí a la claraboya y escribí: terminado. La palabra, en ese papel, tuvo el grosor de un clavo. Al guardar el lápiz, el bolsillo olió a madera otra vez, el mismo olor de las primeras horas. No solté esa sensación hasta la calle. Cerré por fuera y el metal de la reja fue el primer frío de verdad del día. Caminé hacia la esquina con la mochila a la espalda más ligera que nunca, y sin embargo, con una opacidad que no supe sacudirme. Al doblar, el olor a pan de una panadería nueva me devolvió un mundo sin barniz. Me acodé en el mostrador. Pedí algo que pudiera masticar y esperar. Al primer mordisco, supe que la lengua se había acostumbrado a otra clase de sabores. El pan era amable, pero no significaba nada. Me lo comí de todos modos porque el cuerpo pide gesto más que gusto. Dormí en mi cama esa noche y, al despertar, el cuerpo reclamó una rutina que en mi casa no existía. Busqué con la palma de la mano un borde de madera que no estaba. El aire no respondió. El ruido de la calle, las voces, las radios, me parecieron demasiada información de golpe. Me puse la chaqueta y salí con una intención que no sabría repetir ahora con palabras. Caminé sin desvío. La reja conocía mis llaves como si las hubiera parido. Adentro, el polvo parecía haberse acomodado a mi ausencia dejando una capa finísima sobre el mostrador. La casa me recibió con un olor a cuerda. No pude no sonreír. Uno no sonríe a una casa, pero la sonrisa sucede igual. No había nada que embalar, no había nada que inventariar. Lo que quedaba pertenecía a una parte del lugar que no respondía a contratos. Me senté en el escalón tercero con la espalda recta, como pide esa madera. Saqué un cuaderno de mis bolsillos. Escribí lo que sabía. Escribí que la casa escucha. Escribí que no hay que confundir su memoria con fantasmas. Escribí que, para que un lugar llegue a esa escucha, hace falta más tiempo del que un cuerpo tiene, y que el cuerpo, sin embargo, puede ofrecerle una concentración prestada durante un rato, y que a veces la casa la acepta y la deja entrar, y la guarda como se guardan llaves de un tamaño que ya no se fabrica. El olor a cera volvió. La presión en los omóplatos se volvió exacta, ni dolor ni alivio.
Detrás de mí, sin pasos, el aire se organizó como para hacer sitio. No lo vi, pero supe dónde estaba el clavo libre en el marco. Supe también que me quedaban 2 etiquetas sin cortar en la bobina de hilo rojo. Las corté. Escribí en una archivista, como la otra, porque no veía motivo para corregir lo que ya me habían dicho. En la segunda, escribí mi nombre y la fecha de ese mismo día. No añadí nada más. No era una nota para mí. No la colgué. La guardé en el bolsillo, el del olor a madera, y cerré los ojos un momento para entender la textura que dejaba contra la tela. En el taller, la peonza del alféizar giró sola un segundo como si el hilo de aire la hubiera tocado con la yema de un dedo. El caballo de balancín no se movió, pero el rayo de luz cambió de dirección lo justo para que el brillo del ojo opaco se animara un instante. La cómoda de ojos no dijo nada, sin embargo, cada ojo en su cajita pareció pensar en volver a mirar. El sonido del transformador imaginado volvió, apenas más bajo. La casa había decidido que todo lo que debíamos decirnos ya estaba dicho. Me levanté despacio. Dejé el cuaderno sobre el mostrador abierto por la mitad. No lo cerré porque algunas cosas no se cierran, solo se dejan de lado. Al salir de nuevo, no sentí la calle como antes. El mundo tenía aristas que no se habían limado en mi ausencia. Caminé entre personas cargando bolsas, niños jalando de manos, pasé junto a un camión de reparto que olía fuerte a gasoil y a goma caliente. El tren lejano volvió a sonar, cambiando el aire por un momento, recordando que hay movimiento aunque uno no lo vea. Cruzando la avenida me detuve en seco como si hubiera olvidado algo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la etiqueta con mi nombre. El papel tenía ya la tibieza de mi pierna. La llevé hasta la nariz. Olía a hilo, a madera y a mí. No sé por qué esperaba otra cosa. Pensé en volver y colgarla. Pensé en no hacerlo. Seguí caminando con el papel entre los dedos, sintiendo como el borde raspa la yema lo justo para dejar una marca minuto y medio y desaparecer. Por la tarde, la luz en mi cuarto me pareció fuera de lugar, como si hubiera sido puesta por alguien que no conocía mis esquinas. Abrí la ventana y dejé que la calle pasara. Trabajé un rato con cosas que nada tenían que ver con juguetes ni con casas. A la noche, antes de apagar, apoyé la espalda en la pared. No buscaba la presión. La pared era lisa, inexperta. Cerré los ojos e imaginé la madera y su hueco. En ese hueco, no entraba un objeto, entraba un gesto. Me dormí con la etiqueta bajo la almohada. No soñé nada que recuerde. A la mañana siguiente, el cuerpo me llevó a caminar otra vez sin preguntarme. No llevé llaves. La reja se abrió de todos modos. La casa olía a pan tostado. Avancé hasta el mostrador. El cuaderno seguía abierto. En la página en que lo había dejado, junto a mis notas, estaba escrita con una letra distinta una frase breve. Deja lo que ya es aquí. No me sorprendí de ver la frase. Me sorprendí de no recordar haber traído un bolígrafo de esa tinta, más densa, más lenta. Me quedé quieto. Mis manos, sin pedir permiso, buscaron entre los cajones un trozo de hilo rojo. Lo corté. Llevé la etiqueta con mi nombre al clavo libre. La colgué. No pasó nada que pudiera contarse como suceso. Las tablas no crujieron. Nadie caminó en otra habitación. El aire no cambió de olor. El caballo no brilló más que lo que la claraboya le permitía. Solo sucedió que esa etiqueta no estaba allí antes y ahora sí. Y sucedió que, al retirarme un paso, sentí que ese marco tenía ahora el peso justo, como una percha a la que por fin se cuelga el abrigo para el que había sido pensada. El bolsillo quedó más liviano y la espalda, menos apretada. Subí a la claraboya y miré el cielo del mediodía. No tenía el color de la madera, tenía el de una sábana que se seca bien. Respiré por la nariz. El aire olía a polvo, a barniz, a hilo, a mí y a los que habían pasado por ahí antes que yo. Era un olor completo. Bajé despacio, hice el gesto de apagar y encender la luz 2 veces sin necesidad. Pasé el plumero por el borde del mostrador sin polvo y me fui con las manos sueltas. No sé si la casa me dejó salir o si fui yo quien se dejó salir a sí mismo. No sé si, al colgar la etiqueta, me quedé o me fui según qué parte de mí se mire. Lo que sí sé es que, al pasar frente a la panadería, el pan ya traía una intención. Y que, al acostarme esa noche, en la pared lisa de mi cuarto, muy levemente, el aire adoptó la forma de un hueco a la altura de mis omóplatos. No era una señal. Era un recordatorio. Al cabo de un rato, la pared, sin haber aprendido aún, intentó imitar otro ritmo, y lo hizo mal. Me dio ternura. Apagué la luz.
Dejé que la oscuridad tomara la forma de un cuarto que no había escuchado tanto. Cerré los ojos con una certeza extraña. Hay lugares que también necesitan tiempo para aprender. Y mientras lo hacen, alguien cuida de ellos sin decirlo, como quien cuida de un juguete sin dueño en un estante vacío, sabiendo que su trabajo no es conservarlo vivo, sino permitir que el estante recuerde. A veces, cuando camino por calles que no tienen juguetes, me llevo la mano a la espalda y siento, no un dolor, sino el contorno de una ausencia en el aire. Pienso entonces en el caballo de balancín, en el ojo opaco, en las peonzas que giran solo si alguien sopla, en la etiqueta de hilo rojo que ahora pende con peso propio. Pienso también en la palabra archivista y en cómo se pega al paladar si se la pronuncia sin voz. Y me pregunto cuánto tardará mi cuarto en aprender mi respiración, si ya habrá empezado a imitar, si ya habrá inventado una música mínima que nadie tocará, si ya habrá elegido un clavo. Me pregunto, pero no busco una respuesta. Hay cosas que se entienden con la nariz, con la yema de los dedos, con la manera en que el cuerpo se apoya en una madera que cede lo justo. Me basta con saber que, en un taller que ya no existe en papeles, el aire ha decidido que pertenezco. Cuando paso nuevamente por la reja, algunas tardes, no entro. Me basta con aspirar el olor a metal caliente que el sol deja en la pintura. Si me quedo lo suficiente, escucho algo. No es melodía ni zumbido. Es un tiempo que se acomoda al mío por unos segundos y luego se va. Si cierro los ojos, puedo sentir el hilo rojo rozando la yema como aquella vez. No es una caricia ni un llamado. Es la comprobación silenciosa de que una etiqueta sigue en su sitio. Y así está bien. Porque hay juguetes que se guardan y hay juguetes que se quedan recordando. Y hay lugares que, cuando terminan de aprender, eligen con cuidado a quien invitan a no irse del todo. Yo, sin prisa, aprendí a aceptar ese criterio. Y cada vez que, sin darme cuenta, paso los dedos por la parte alta de la espalda y noto la forma exacta del hueco, entiendo que ese aprendizaje, como el de cualquier juguete bien hecho, no se gasta. Solo se vuelve más suave.